Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buen día. Bienvenidos a esta sesión número 2 de seminario de tesis. Como les comenté, pues bueno, en esta parte vamos a hacer estas pequeñas cápsulas para ir reforzando los temas que nos comenta el temario, pero recuerden que vamos a seguir trabajando en lo que es su tesis, ¿sale? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Es la unidad uno, lo que es la tesis. Y bueno, básicamente, la tesis es una proposición concreta de algún tema de interés del estudiante. Esto es muy importante, como les digo. Siempre es un tema que a ustedes les agrade, les apasione, les guste, ¿no? Que sientan ese gusto por hacerlo, por escribirlo, por redactarlo, ¿no? Si es un tema que a ti no te gusta, que estás soso, que lo ves y te desagrada, entonces no lo hagas. Cambia de tema inmediatamente, ¿sale? Y bueno, como les pongo aquí, relacionado con algunas materias de alguna disciplina. En su caso, pues es de la gastronomía, ¿no? O en el caso de otros, por ejemplo, de la ingeniería, de la medicina, de la química, de la física, etcétera. ¿Qué se plantea? Porque vas a plantear un problema, se analiza, vas a ver cuál es este problema, se verifica, ¿sale? Se verifica, se analiza cuáles son las variantes, lo que puedes hacer para resolver este problema, se verifica, se lleva a cabo este análisis y se concluye mediante un proceso de investigación, acorde con el nivel de estudios de quien lo presenta. Recuerden que una tesis se ocupa para titularse por medio, para licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? Son para los grados que se van a ocupar. Y obviamente, pues un postdoctorado, ¿no? Pero bueno, ustedes que están en este nivel de licenciatura, pues lo vamos a ocupar para esto. Bueno, recuerden, a eso ya lo platicamos en las sesiones virtuales, pero bueno, es básicamente el propósito de una tesis. Y bueno, se expone mediante un documento final ante un grupo de sinodales, quienes analizan el documento y su presentación oral, diciendo si se otorga o no el grado en cuestión del sustentante. Y para la realización de la tesis, el estudiante requiere creatividad, conocimientos, metodología y entusiasmo. Como les digo, el entusiasmo es muy importante. La metodología también, para saber cómo lo vas a atacar, si de una forma cualitativa, cuantitativa o mixta. Estos tres métodos ya los vimos o ya se tocaron en la asignatura de metodología de la investigación. Y el alumno debe ser más participativo, innovador y debe aportar en lugar de esperar a recibir. Aquí ustedes, como les digo, es más de su parte, más de que ustedes sientan esa pasión por el tema y no esperen a que el docente o la persona o perdón, o la persona que los está acompañando durante la realización de esta tesis les diga qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, a lo mejor va a haber una guía, pero que ustedes busquen la forma de innovarse, de crearse, de aprovechar mejor esta tesis. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta tesis? ¿Por qué se hace una tesis? Bueno, aparte de que ya vimos que es un medio de titulación, que es algo necesario, que hay sinodales, etcétera, etcétera, pues bueno, es el requisito formal para presentar un examen profesional. Es la conveniencia de centrar el interrogatorio y la réplica del examen profesional sobre un tema especial de la tesis, no dejarlo abierto a cualquier tópico, área o especialidad de la carrera cursada. Como les decía, un tema de tesis o la tesis es algo específico. Es algo de, por ejemplo, de tu carrera que vas a estudiar y vas a analizar, por ejemplo, se me ocurre la comida vegetariana. Y dentro de la comida vegetariana, pues bueno, también hay muchos rubros, ¿no? O los vinos. Y dentro de los vinos, pues también hay muchos vinos. Entonces, algo así. Es algo muy concreto. No abierto, porque si lo dejas abierto, pues tienes muchas formas de que tu tema, pues no sea válido. ¿Vale? Justifica conocimientos a fondo sobre el tema específico. Vamos a ver por qué este tema, por qué elegimos este tema y cómo lo estamos justificando, ¿no? Y permite, mediante una investigación formal, realizar alguna aportación. A lo mejor hay algo del vino que no se sepa que ustedes van a aportar, o hay algo de la comida vegetariana que no se sabe y ustedes también lo van a aportar. Entonces, eso es lo que hace una tesis, ¿no? Y demuestra que puede realizarse una investigación sobre un tema especial. Y como consecuencia, también se puede elaborar un trabajo profesional. ¿Qué quiere decir? Que más adelante a lo mejor pueden seguir con tu tema de tesis y lo pueden enriquecer y al final se puede hacer un gran trabajo de investigación. Y es una última oportunidad de experimentar y aprender a realizar ensayos, trabajos, investigación, porque ya más adelante ustedes a lo mejor van a entregar trabajos, pero escolares, ¿no? Pero ya no van a hacer un trabajo de carácter profesional, ¿no? Y este tema de la tesis es muy padre, pero sí necesita mucho tiempo y dedicación, ¿no? Y como les digo, que les entusiasme, que les agrade, que les guste, que se apasionen. Y bueno, prepara al alumno para a lo mejor algún desarrollo de un tópico en especial, en el futuro, ¿no? Y se adapta a una metodología de investigación propia, ya sea de carácter general, particular, etcétera, ¿no? Y comprueba que el egresado obviamente posee un criterio profesional dentro de una rama o material específico. Quien quite ustedes después, ese tema les apasiona, les guste y eso se dediquen. Y es la primera y quizás única oportunidad para elaborar un libro. Realmente la tesis es como si estuvieran haciendo un libro. Y a lo mejor, pues esta es la oportunidad que ustedes tienen.
y después les guste. De hecho, por ejemplo, como lo vimos en metodología, realmente hay muy pocas investigaciones en el rumbo de la gastronomía. Hay más investigaciones dentro de otras materias, en ingeniería, en química, física, en sociales, medicina, ¿no? Pero en gastronomía hay muy poca información. Entonces, pues, digo, sería muy buena idea, se podrían dedicar a la investigación en cuanto a la gastronomía. Claro, lo tendríamos que relacionar con alguna otra asignatura, por ejemplo, nutrición, química, este, servicios de hotelería, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues bueno, última oportunidad de realizar libremente una investigación de interés particular escogida por el propio estudiante por gusto y no por obligación. Esto es muy importante, recuerden, todo esto lo estamos haciendo, hay que ponerlo, mentalizarnos que lo estamos haciendo por gusto y no por alguna obligación. Es cierto, ahí es una obligación porque es una asignatura que tienen que acreditar y es algo que tienen que presentar, pero es más que nada por gusto, porque a ustedes les apasiona. Por eso es que si se fijan en esta asignatura, pues no hay exámenes, para que a ustedes les agrade, les guste, se apasionen por su tema. Y bueno, ¿cuáles son los principales problemas? ¿Por qué no se termina una tesis? Algunos de ellos son por carácter económico, por presiones familiares o personales. Surgen ciertas situaciones que no te permiten terminar. Aquí, como en su caso, pues bueno, por eso es que a veces se hace así, ¿no? A ver, es un cumplimiento para que ustedes pasen esta asignatura. Y por eso es que se hace así, para que no tengamos algo personal que no lo impida hacerlo. Incremento de las responsabilidades, obviamente, pues ustedes van a tener un incremento porque aparte de todas las materias que llevan, pues bueno, tienen que realizar esto. Entonces, pues así también es un poquito más de responsabilidad. Temor de confrontar los conocimientos adquiridos con la realidad. Algunos pues no lo quieren hacer. Expectativas por descubrir y aprovechar las oportunidades de empleo. Como les comenté en mi caso, ¿no? Mi tema de tesis de la licenciatura me ayudó mucho, me ayudó a encontrar trabajo. Pánico por presentar el examen profesional. Bueno, aquí ustedes en este sentido, pues no van a tener esto, ¿no? Pero bueno, algunos pues sí no quieren presentar este examen profesional, ¿no? Porque es difícil, sí te atacan los sinodales y fuerte, ¿no? Porque te hacen desvariar un poco, hasta a veces dudar tu tema, pero si yo bien fundamentado, pues lo vas a presentar de una forma excelente. Desaliento temporal, porque desinterés por terminar, inseguridad en los estudios, subestimación de la carrera, etcétera, ¿no? Inestabilidad por el cambio, porque pues es un cambio, quieran o no, de escribir, de redactar, de ver, de aprovechar, ¿no? Y finalmente, las facilidades en algunas instituciones por otorgar el grado profesional. Como les digo, en su caso, pues bueno, no hay tanto problema por esto, pero entonces, pues tienen como que algunas facilidades, porque por ejemplo, ustedes no tienen esto, el grado profesional, tampoco iniciar por el cambio, tampoco pánico por presentar examen profesional, tampoco tienen problemas de carácter económico, bueno, al menos que ya no pueden seguir estudiando, pero bueno, se antoja un poco complicado, difícil que suceda, y bueno, nada más se va a incrementar su responsabilidad, sí, a lo mejor van a descubrir ciertas cosas, esto pues bueno, tampoco pueden tener un desinterés, sí, por la materia, por todo eso, pero bueno, algunas situaciones ya ustedes las tienen de gane. Y finalmente, ¿cuáles son las dificultades para elaborar una tesis? Pues bueno, el 45% es selección del tema. Eso es muy importante, por eso es mi urgencia en que los que no tenemos tema todavía, pues lo chequemos, lo veamos y lo tengamos ya bien presentes para que lo vayan desarrollando. Elección del área, pues bueno, aquí tampoco ustedes tienen mayor problema porque pues, va a ser el área gastronómica, y nada más es cuestión de que la enfoquen. Elaboración de la propuesta, 10%, recopilación de la información, 10%, y diversas, ¿no? Diversas, pues, económicas, la novia me dejó, o en el caso de las chicas, el novio me dejó, etcétera, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, y aquí en las diversas, pues bueno, las están aquí enlistadas, por ejemplo, falta de interés por el estudiante, deficiencias en la dirección de la tesis, carencia de fuentes de información, poco tiempo, deficiencias en la preparación del currículo anterior, falta de creatividad, etcétera. Entonces, y falta de prácticas en las investigaciones. Pero bueno, aquí como ustedes, como les comenté, pues bueno, en este sentido, pues va a ser más una investigación documental, entonces no va a haber tanto problema. Entonces yo creo que sí lo podemos desarrollar de buena manera. Bueno, finalmente el papel del asesor también es muy importante. En este caso, su servidor, pues bueno, es muy importante que quién es un asesor de tesis y qué implica la asesoría. Y bueno, a continuación, pues es lo que vamos a ver. Y bueno, en algunos contextos, el asesor de tesis también se llama tutor, porque es la guía y orienta el proceso de investigación de manera personalizada. Por eso, si se fijan, trato como que a lo mejor tenemos un espacio disponible en nuestro horario, pero bueno, ya saben que tienen mi número y cualquier situación para que ustedes pues me lo hagan saber, ¿no? Me digan, profe, tengo esta duda, va, profe, tengo esta duda, órale, ¿no?
Y así poco a poco lo vamos a ir haciendo para que ustedes no tengan ningún problema al momento de presentar su tema de investigación, ¿no? Y desarrollarlo. Y bueno, perdón, es que se me estaba terminando la pila, pero ya estamos aquí de vuelta. Entonces, pues como les decía, pues es muy importante que esta parte, que seamos personalizados. De hecho, vamos a tratar de ver si podemos hacerlo de forma personal, así conectarnos ese día, pero también hacerlo de una forma más personalizada. Y bueno, también el asesor de tesis pues, tiene que tener un apoyo hacia el tesista, apoyarlo, motivarlo a que lo termine y aportarle ideas y sugerencias constructivistas, no destructivas. Por ejemplo, no, ese tema no sirve, ¿cómo crees? Pues en qué estás pensando, ¿no? También hay muchas veces los tutores, a veces somos malos y no apoyamos al tesista y le decimos, ¿cómo crees que vas a estudiar esto? No, estás mal, esto, lo otro, ¿no? Y no lo sabemos guiar. Entonces también es muy importante el papel del asesor. Es un equipo, es un trabajo en equipo entre asesor y tutor, en este caso, perdón, entre el tutor y el tesista, para que también nosotros podamos terminar la tesis. Y por otro lado, la serie de tesis viene a ser un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde ambas partes aprendemos. Y porque al final del día, pues bueno, uno también como asesor de tesis, pues aprende cosas nuevas, ¿no? De repente hay temas que no, sí sabemos, dominamos, pero no son nuestros fuertes y aprendemos un poquito más. Entonces es muy importante aquí la orientación y la colaboración, perdón, de todos. Y obviamente pues también tener un servicio especializado donde podemos también asesorarnos de especialistas, ¿no? Que nos pueden apoyar para desarrollar el tema de tesis. También aquí es muy importante que no hay que tener una desmotivación para hacer el trabajo significativo y tener una actitud de querer librarse del proceso de la manera más rápida, convirtiendo la tesis solo en un requisito a cumplir a cualquier precio. Eso es muy importante. Por eso es que lo puse aquí como al último. No quiero que sientan como desmotivados y que sientan que el trabajo solamente lo tenemos que cumplir por cumplir. Simplemente es más bien, es algo que ustedes quieren desarrollar porque ustedes están interesados en hacerlo y porque les gusta, les agrada, les apasiona este tema. No necesariamente porque yo lo estoy pidiendo, porque la escuela lo está pidiendo o porque es un requisito de la materia, no. Tómenlo en cuenta como si es algo que ustedes lo están haciendo por gusto. Precisamente como les comentaba, por eso es que no hay exámenes, porque el examen es más como una imposición, de que tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que presentar el examen. No, se fijan, es más de entrega del trabajo, de la tesis, de lo que ustedes van a estar desarrollando, para que ustedes se sientan a gusto y lo vayan haciendo. Yo les puse unos fechas límites, pero en realidad no hay fechas límites. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer el capítulo 1, 2, 3, 4, terminarla antes, está genial, háganlo, no hay ningún problema, ¿sale? Pero sí es importante que la terminemos, que no dejemos el trabajo ahí, ¿sale? Entonces, como les digo, yo les estoy poniendo ahí como que ciertos límites, pausas, porque pues es importante para tener una planeación, ¿no? Pero sí es importante que ustedes lo vayan desarrollando a su manera, como a ustedes les guste, ¿vale? Si ustedes, por ejemplo, en la primera entrega ya tienen el capítulo 2, pues adelante, hay que entregarlo. Si para, por ejemplo, la segunda entrega tienen un capítulo 1, 2, 3 y 4, pues entregarlo, ¿no? O si ya tienen todo, pues entregarlo de una vez en el segundo corte, para que en el tercero, pues ya te sea más fácil, ya lo corrijas completamente. Como les digo, no hay un límite, simplemente es aquí cuestión de ustedes de que ustedes vayan avanzando a su propio ritmo. Tampoco un ritmo tan lento, ¿no? Porque sí es importante cumplir más o menos, como ven que ahorita les estoy pidiendo, para el primer corte, el capítulo 1, pues bueno, cumplir con esas especificaciones. Porque, por ejemplo, si para el corte 2 me vas a entregar el capítulo 1, no, pues entonces no te va a dar tiempo de terminarlo. Pero sí es importante tener esos cortes, ¿no? Y bueno, entonces, pues en resumen, para esta sesión, pues lo más importante vimos lo que es una tesis, que es un documento que nosotros vamos a elaborar como un libro, como algo que nos apasiona y que uno de los principales causas de deserción es que no elegimos un tema que nos apasiona, ¿no? Un tema que nos hace, que nos guste, ¿no? Entonces, eso es lo que alcanzamos a ver. Y bueno, y para concluir, pues también que el papel del asesor es muy importante, en el cual nos va a motivar, nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos y no al contrario que nos va a desmotivar, que nos va a hacer críticas destructivas y sobre todo, pues que ustedes como asesorados, pues básicamente no quieran ver la tesis nada más como algo que tienen que cumplir, como algo que quieren terminar y simplemente terminarlo como sea.
¿Sale? Y bueno, espero que haya sido de su agrado esta sesión para enriquecer y fortalecer los puntos que ya habíamos comentado. Y pues nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.